Dios les bendiga, la paz de Dios que reine en sus corazones, en sus vidas, que nos gocemos en la presencia de nuestro Dios. Qué alegría saber que somos su pueblo, su iglesia, que mucha gente está celebrando artesanalmente la pasión de Cristo. Ahora lo hacen pues en una forma no como lo venían haciendo la tradición durante muchos siglos. Y hoy en día pues se ve muy distinta la situación. Y damos muchas gracias a Dios por que nos tiene con vida, que nos tiene en la promesa, y que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y el mensaje que Él vino a traer a la tierra, pues su iglesia lo está viviendo. Y el que no lo está viviendo, pues es la oportunidad de reflexionar, de cambiar de actitud y de mejorar en las esferas en que se viene fallando. Yo quiero que leamos una porción de la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es maravilloso que Él nos reveló la palabra. Yo me quedo asombrado de cómo llegó el Evangelio a mi vida y cómo lo hemos podido llevar a mucha gente que vivían una vida totalmente absurda. No se veía luz en el oriente para salir del horror de donde estaban en el pecado, en las adicciones y etcétera. Yo quiero que oremos unos segunditos. Señor Jesús, ruego que tu presencia descienda sobre cada hermano que está viendo este programa, que lo está escuchando, que tú le hables, le fortalezcas en la fe y que me des palabras ungidas por tu Espíritu Santo para que lo que hable sea plenamente bíblico, plenamente lo que tú dices en la Escritura. Y muchas gracias por darme el privilegio de ser instrumento en este momento de este mensaje tan hermoso. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de la Biblia es muy conocido. La gente lo ha oído predicar muchísimas veces, pero yo veo que la situación sigue igual. Dice, porque la ira de Dios, perdonen que tengo la garganta afectada, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me asusta que la gente está orando, está ayunando y está rogándole a Dios que quite el coronavirus. Están rogando que sea quitada esa plaga de la tierra. Pero lo que Dios quiere es el arrepentimiento de las gentes. Porque pues la plaga Dios la puede quitar inmediatamente. Pero lo que Dios quiere es que el hombre reflexione, que el hombre cambie de vida, que tome en serio lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios
Dios no está mandando una plaga o permitiendo una plaga para castigar a la gente. No, Él permite eso para que reflexionemos, para que el mundo reflexione y tome en serio las cosas de Dios. De pronto leemos la Biblia, la pasamos así por encima y creemos que ya, que con leerla un poquito, con ser amigo de evangélicos o ir a la iglesia, que ya la situación, que ya entonces estamos engañando a Dios, que ya estamos en sus manos, que Él nos va a conceder todo lo que queremos y lo que necesitamos. No, la Biblia lo explica claro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La situación más grave del ser humano es en el momento que él conoce a Dios. Si no lo toma en serio, si no se humilla, si no clama a Dios que le revele esa palabra para a la vez llevarla a otros, está cometiendo una calamidad. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es ser impío, es ser una persona inmisericordia, que teniendo el conocimiento y el remedio de Dios, que si le cree a Dios, sabe que la palabra tiene poder y que somos la boca de Dios. Volver allá al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el libro del Nuevo Testamento habla que somos la boca de Dios. Que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y no hay privilegio más grande que predicar el evangelio, que decir lo que está de verdad en el corazón. Porque si Dios no está en el corazón, simplemente estamos hablando cosas aprendidas, cosas elementales. Pero la palabra de Dios es profunda, profunda. Tiene que estar en el fondo del alma. Que uno la habla y la palabra sale con poder, sale con autoridad. Dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Detenerla es no hablarla a diestra y a siniestra. Y en nuestro corazón tiene que haber una meta. Hablar la palabra. Él pasa a ser nuestro patrón. Pasa a ser nuestro abogado, nuestro defensor. Y nuestro proveedor. ¿Ves? La gente se preocupa por otras cosas, por buscar la fórmula para vivir holgadamente. Están equivocados. No hay mayor riqueza en el mundo que tener ese poder, esa bendición de hablar, de decirle a las gentes que reciban ese tesoro que es la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él vino a traer el evangelio. Sabemos bien la historia, que nació en Belén en una situación muy difícil, que predicó durante 33 años y él sabía que iba a morir en el Calvario, que alguien lo iba a traicionar, que lo iban a llevar hasta la cruz, a un martirio aterrador. Él lo sabía porque él mismo inspiró a los profetas, a Isaías,
capítulo 53, que dice que Él subió al Calvario por nuestros pecados, que pagó por nuestras injusticias y nos dio la salvación y la vida eterna. El sueño más grande es llegar hasta el Calvario, llegar hasta allí y recibir ese premio, ese regalo maravilloso que Dios nos dio. No es un regalito ahí, cualquier regalito, sino es un regalo hermoso. El enemigo quiere distraernos a diestra y a siniestra. Quiere distraernos para que quitemos la mira del Calvario, la mira del propósito de Dios, que de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La gente dice: yo creo en Dios. ¿Y quién no cree en Dios? Hay uno que cree mucho en Dios, es Satanás. Cree, pero no le obedece. Y una cosa es decir yo creo, y otra es creer. Creer es que se aferra, se afina en lo que Dios está hablando. Anoche me preguntaba alguien, me dice, porque estaban dando testimonio de que Dios se le apareció a una persona que sintió a Dios y que le dio revelación de las cosas que vienen muy pronto. Entonces me preguntaba esa persona, ¿y cómo hace para hablar con Dios? Si uno le pide a Dios, Él le habla. Le dije, ahí está, abra la Biblia y ahí está Dios hablándole. Ahí está Dios hablándole directamente. Porque el autor de este libro, que es la Sagrada Biblia, está presente cada que uno lo abra. Él le está hablando. Que entonces si uno lo abre en los profetas, ¿qué pasa? Si lo abre en los profetas, Dios le está hablando, porque lo que hablaban los profetas lo estaba Dios manifestándole a ellos para que lo escribieran. Entonces, ¿alguien quiere ver a Dios? Lo ve en la Sagrada Escritura, lo ve en sus promesas, lo ve en sus dichos. Y alguien quiere escuchar a Dios. Hombre, que yo quisiera que Dios se me apareciera y me hablara. Es que ya él vino y él dijo a los apóstoles: yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y Él es el Dios todopoderoso que está ahí. Está ahí. La gente se distrae en insignificancia del mundo, en ídolos, en cosas absurdas que yo no me canso de repetirle a los necios. Pongan la atención a lo que Dios dice, háganlo, entonces Él será su pastor y Él les guiará. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, ¿cómo se sabe, preguntará un ateo, que hay Dios? Y otro dice, no, es que nosotros venimos de la evolución. De la evolución. Increíble.
Usted se pone a mirar un perrito y tiene el doblez de las paticas de adelante y de las paticas de atrás. El proceso de la digestión para alimentarse. Es una creación asombrosa. Póngase a mirar el hombre. Asombroso. ¿Dónde tiene el ser humano los ojos? ¿En la espalda? ¿En los pies? ¿En dónde los tiene? Adelante. Adelante. Y lo hermoso es que para que no se le confundan los ojos, le puso la nariz en la mitad para dividir los ojos, el de la derecha y el de la izquierda. Y es asombroso que puso en la mitad la nariz, porque si no hubiese nariz, los ojos se confundían entre sí. ¿Qué hizo en los oídos? Las orejas. Puso algo extraordinario, que es maravilloso, que recoge el sonido, lo lleva y hace ese proceso. Toda nuestra vida es una creación fenomenal, extraordinario. Si alguien dice, yo no creo en Dios, pues es un demente, es un loco. Y lo grave es que hay mucha gente que lee la Biblia, que va a iglesias y no le creen a Dios, porque se contaminan ahí mismo con el mundo cuando Dios dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La amistad con el mundo es división contra Dios, separación de Dios. Y la gente no entiende y siguen aferrados a las cosas del mundo y no se dan cuenta que están salidos de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo no se les está manifestando como debiera de ser. Ahí me preguntan, ¿cómo fue eso cuando usted vio el cielo? Y digo, bueno, es difícil cosa me has preguntado y difícil de explicar. Lo único que sé es que estaba yo desesperado porque ya las luchas con algunos internos se me iban a consumir a los lugares de venta de drogas cerca de donde estábamos ubicados y se iban a consumir y yo estaba un poquito angustiado, las finanzas muy duras, aunque Dios siempre nos ha respaldado, pero las finanzas ponían duro y yo a mí como que se me había ido el gozo de la salvación y yo estaba temeroso, angustiado. Entonces me fui a una pieza de atrás de la casa donde vivíamos y empecé a caminar y a decirle a Dios, Dios, si ya me quitaste del libro de la vida, dímelo. Y yo caminaba llorando, dime si ya me quitaste del libro de la vida. Cuando empecé a ver el cielo, que ahí me dicen, ¿y usted vio a Dios allá? No, yo lo veo en su presencia, pero vi el lugar a donde vamos a estar, donde vamos a ir a estar en el cielo. Y bueno, lo demás ya lo he contado, ¿qué sucedió? Entonces yo tuve que caer de rodillas, me tiré al suelo de rodillas a orar y a decir, Dios, perdóname, perdóname Dios, porque estoy haciendo esto con esta duda. Después de que me revelaste la palabra al principio con una claridad tan grande que me enamoré del Señor, empecé a ir empecé a asistir fielmente a la iglesia, a orar mis horas diarias, a leer mucho, a comer mucho la palabra de Dios. Por eso sé que no hay un entretenimiento extra. La delicia es Dios. Regocijaos
en el Señor siempre. Y repite, regocijaos en el Señor. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo me acuerdo cuando íbamos hacia el pueblo, hacia mi pueblo, hacia Sonsón, Antioquia, me acuerdo que en el camino el conductor o el ayudante del bus se recogía una limosna o una ofrenda para llevarle a una virgen. Y el ayudante se bajaba, subía a una alcancía que había allá en la entrada a ese pueblo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que el mundo se trastorne, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles? Está hablando de esculturas, de imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es increíblemente asombroso. Cambiaron la verdad de Dios y como empezaron a soltarse de la mano de Dios, ya el pecado no les causaba miedo, hasta llegar a las aberraciones en que vemos que está metido el mundo actualmente. Es horroroso. Entonces la gente dice, ¿qué pasa pues? ¿Por qué Dios no quita el coronavirus? Dios permite eso para que su pueblo se levante, resucite, para que su pueblo hable con denuedo, se consagren de todo corazón y de todo el alma. Yo hablo mucho de la idolatría de la televisión secular, de los ídolos del deporte y todo eso, y la gente dice, otra vez Manuelito, otra vez Manuel con eso. Yo me voy de esta iglesia, me voy para donde una que sí tenga harta libertad. Y se van a congregar a un cementerio. Yo no tengo la culpa, yo les digo lo que mi Biblia dice. Amaron más las tinieblas que la luz. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la mentira, dando culto más bien a las criaturas. ¿Qué clase de criaturas? Ustedes lo saben. Lo he dicho 1000 veces, más de 1000 veces, en los programas radiales, en los mensajes en las calles, en la iglesia, los que se han rehabilitado con nosotros en el centro de rehabilitación. Voy semanalmente, exceptuando esta semana, voy semanalmente y les aclaro, quieren ser libres, quieren ser bendecidos, quieren salir de ser la supia
del barrio, si ustedes obedecen, Dios les da esa libertad, los unge y los envía. ¡Qué privilegio! Los apóstoles que el Señor envió. Cuando aún un hombre que estaba cometiendo tantas cosas en contra del Evangelio, Dios lo bajó del caballo, dicen que del caballo, y le dijo, levántate y ve a anunciar el Evangelio a Pablo. ¡Qué privilegio! De manera que es maravilloso lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios, el nombramiento que Él nos dio es asombroso. Él dice que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen buenos. Mire cuántos de la gente que aparentemente es sana tienen solamente ven hacer milagros, grandes milagros. ¿Y cómo va a dudar uno de los milagros cuando he visto desaparecerse llagas varicosas, cientos de llagas varicosas al orar por la gente? ¿Cómo va uno a dudar si tuve la revelación del cielo? Si tuve antes la revelación del infierno, si he visto desaparecer, orar por hernias, úlceras, por cantidad de cosas y ver la gloria de Dios. Matrimonios que no podían tener hijos, y perdóname que lo vuelva a repetir en este programa, y eso es asombroso. Cuando eso ocurre en la televisión, la gente se asombra. Nosotros lo hemos visto en la iglesia, lo hemos visto. ¿Quién puede regenerar a un hombre que era ladrón, sicario, asesino, que tenía grandes problemáticas morales, como los que llegaron vestidos de mujer y que a los poquitos días eran predicadores, como Giovanni, como Carlos, muchísimos. ¿Eso quién lo hace? Eso no lo hace los consejos de Manuel. Eso no lo hace un ser humano. Lo hace Dios en su inmensa misericordia. Lo hace el Señor. Es asombroso. Vamos a mirar lo que dice la Biblia de la salida de Egipto. Éxodo 11. Éxodo capítulo 11. Miremos que en estos días pues la tradición promovía eso cuando la gente podía salir a la calle. Y hasta la gente pensaba que uno con ir a una reunión de esas, pues que ya quedaba santificado. Yo era uno que yo me iba a las procesiones y era asombroso. Yo era muy fiel a esas cosas. Pero ahora me doy cuenta que Dios es espíritu, que cuando Dios entra a la vida de uno, sale todo lo malo. Sale odio, robo, fornicación, mentiras y el aborrecer a los demás. Y que uno empieza a amar a las gentes, amarlas. Para mí no hay, yo creo que uno de los privilegios más grandes que Dios me dio fue el de trabajar con indigentes, con personas caídas en la drogadicción, caídas en la delincuencia, porque esas personas cuando llegan a los pies de Dios
son ejemplo, son testimonio, y ahí se ve la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en una persona que era bien mala, y al hablarle de Cristo uno ve a Dios ahí. ¿Quién lo pudo cambiar? La cárcel no los pudo cambiar. Los golpes, el llanto de la mamá, las peleas con el hermano mayor, las diferencias con el papá, porque un padre viendo a un hijo hacer llorar la mamá en la casa. Y bueno, tantas cosas, consecuencias terribles que habían en la vida de una persona que estaba caída. Pero Dios en su misericordia nos dice, vayan y sánenlos, libérenlos, vayan y usen mi boca, ustedes serán mi boca, porque hablarán mi palabra y yo lo respaldo. Serán mis manos, que ustedes bendecirán y orarán por los enfermos y sanarán. Ese es un privilegio. Yo no me canso de estar aterrado. Digo, Dios, qué belleza después de que mi vida estuvo en tinieblas, en oscuridad. Yo era la vergüenza de la familia. Y de un momento a otro me pone a hacer cosas tan hermosas, tan lindas. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura sobre la muerte de los primogénitos. Está en Éxodo capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Sabía usted que cuando uno ha recibido al Señor, vienen las bendiciones? Y Dios le da gracia a uno delante de las gentes. Y no es que uno salga, se convierta en un limosnero, sino que es la gracia de Dios. Amén. Primero porque la gente ve que uno es una criatura diferente, que es nueva criatura, que está luchando por hacer el bien a los demás. Y dice que pedirá, y cada uno a su vecina pedirá alhaja de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, y desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Morirá primogénito. Ahora, las cosas que están aconteciendo, pues acá hay mucha gente inocente ahí, cae mucha gente inocente, pero Dios está hablándole a la humanidad que lo que pasó con las plagas de Egipto no es una cosa aislada que Dios hizo allá en Egipto. El registro quedó para que sepamos que el que se separa de Dios se muere, y que nuestro hogar debe estar pintado los dinteles de la puerta, los
los dos dinteles de los lados y el de encima, el umbral, pintados con la sangre de Cristo. ¿Para qué será eso? Cuando una persona ha recibido a Cristo, ha pintado los dinteles de la puerta de su casa con la sangre del Cordero de Dios. Porque ahí no va a entrar la muerte, ahí no va a entrar el pecado. Cuando una persona muere por un propósito muy, muy bueno o muy especial de Dios, aunque a veces duele, pero las plagas no son para el pueblo de Dios. Porque dice la Biblia, ni plaga tocará tu morada. Entonces a mí me da tristeza ver ingenuos orando que para que ese virus se vaya. Bueno, puede que no sean ingenuos, puede que sea gente muy razonable y gente muy bondadosa. Pero lo que Dios quiere es el arrepentimiento. Quiere el cambio de vida de toda la humanidad. Amén. Si en una iglesia pasan por alto la persona que viola 3.3 de Santiago, 4.4 de Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es guerra contra Dios? ¿Es enemistad contra Dios? Tenemos que dejar la amistad con el mundo. Mire, los cristianos tenemos gran parte de la culpa del coronavirus y de otras plagas y de mortandad y de toda cosa terrible que se está haciendo en el mundo. Y dice Santiago 4.4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Examinémonos a ver si usted tiene amistad con las cosas del mundo o con la gente del mundo. Si usted tiene amistad con ellos, una cosa es que tenga su empleo, haya gente del mundo y usted es una luz allá. Usted es un testimonio. Pero no se van de farra, ni se van de rumba, ni se van por allá de plácemes. No, con ellos no se encuentra ninguna alegría. Ninguna alegría. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué unidad tiene Cristo con Belial? Y usted no sabe quién es Belial, es Satanás. Al usted hacer amistad con la gente del mundo, está uniéndose a Satanás. Y dice la Escritura, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo, ya es un enemigo de Dios. Yo he leído eso bien claro en mi Biblia. Ni un familiar, alguien que no es cristiano, que no acepta a Jesús y que va a venir a mi casa, desde que pasa al umbral de la puerta lo enciendo a Biblia para quedar en yugo igual. Él no aguanta, esas son visitas que son pasajeras, son momentáneas, porque no aguantan la palabra de Dios, no la resisten. Entonces es terrible lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No solamente eso, sino en las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo. Usted sabe que la unidad suya es con Dios. Es solamente con Dios. Es que en la Biblia
por donde uno la habla, encuentra a Dios hablándole. ¿Recuerdan lo que les dije? Que alguien anoche me decía, ¿y cómo hiciera yo para que Dios me hable? Digo, abra la Biblia, abra la Biblia y Él está hablando Dios. Es delicioso oír o escuchar a Dios. Es una bendición. Yo paso muchas horas leyendo la Escritura. No quiero decir con esto que yo soy alguien extraterrestre. No, es que es una delicia. Es una delicia pasar tiempo al lado de Dios, al lado del Señor. Es algo muy maravilloso. Y dice en el versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mire, lo que está pasando en el mundo ahora es muy duro, es horroroso. Miles de muertos en España, miles de muertos Estados Unidos. en Estados Unidos, en muchos lugares. Es un llamado de Dios a la iglesia. Amén. Porque el mundo, ¿cómo hará el mundo para arrepentirse si no hay quien le diga nada? Si no hay quien les hable, si no hay quien les advierta, no saben. Pero la iglesia tiene gran culpa porque no le advierten a la humanidad lo que viene. Ahora, el temor no es morir ahora. Yo creo que no le tengo temor a eso. No le tengo temor. Que de pronto un accidente y le pase a uno algo así. Porque yo estoy luchando por seguir la carrera, por llegar hasta la meta, que es con Cristo Jesús allá en el cielo. Esa es la meta. La meta no es aquí alcanzar doctorados, alcanzar reconocimiento humano, alcanzar que lo admiren o mucho dinero. Eso, yo me pongo a contar unos billeticos, yo ya he dicho esto, unos billeticos de 1,000 y de 2,000 que tengo por ahí. Entonces, para ahí la hijastra se pone a verme contar y dice, uy hermano, usted es muy rico. Y le digo, sí, no llega a 60,000 pesos. Y al verme contar, cree que soy un avaro, que estoy contando, sino que yo estoy mirando que Dios es maravilloso y que me da eso. Pero a más que eso, Dios nos da todo lo que necesitamos. Dice mi Biblia, Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. A las riquezas de Dios. Mi papá es muy rico, el papá suyo. Si usted es cristiano, no tema, que Él sabe a qué horas, cuándo y cómo le hace llegar lo que está necesitando. Amén. Para esa necesidad, para suplirle sus necesidades. Entonces, ¿de qué hay temor? Temor es morir sin Dios. Amén. Morir sin la gracia de Dios. ¿Por qué el Señor hizo un sacrificio tan cruento, tan terrible en la cruz del Calvario? Porque el amor de Él es inmenso. Porque Él nos ama con un amor. Si yo me pongo a ver
por más fuerte que sea uno, yo creo que uno diría, no, bájeme ya, bájeme de esta cruz, que no aguanto, me duele muchísimo, me duelen las heridas de las manos, siento que se me arrancan las manos, me duelen las heridas de los pies, siento que se me arrancan los pies. Y la gente, el amor es tan inmenso que yo creo que los más valientes se bajarían. Claro que después los testigos de él, como fue Pedro, como fue Pablo, sí le cortaron la cabeza, pero Pedro fue crucificado y aguantó el dolor. ¿Por qué? Porque él vio el amor de Dios, sabía para dónde iba, porque él escuchaba a Jesús y Jesús le hablaba con palabras y con hechos. Dice, ¿no veis si no os convertís por las obras, convertidos por el Espíritu Santo? Pero él hizo obras tan extraordinarias que muestra que él es el Dios Todopoderoso. Y yo me pongo a pensar, hombre, ¿qué más quiere uno más que ver llagas curadas? Como fue Diego Mauricio Salazar, que lo mandaron de Bogotá, que lo tenían durmiendo afuera. No le parece, en ese frío a Bogotá yo me muero del frío, yo como soy de flojo para el clima frío, y a él ya no lo dejaban entrar porque entraba y se robaba lo que había allá. Pero alguien les habló de los centros de rehabilitación, el hermano les habló de mi persona, me lo mandaron, lo tuvimos en la finca Lewis y tenía una llaga bien fea en el pie, una llaga muy fea, y venía muy mal referenciado, porque imagínense que él pertenecía a una banda de ladrones y hicieron un robo y se montaron 3 en una moto y la policía venía detrás de ellos y ¡tran! Le dieron al último y Diego venía el segundo, ahí venía en la mitad y se escapó. Y luego de eso, durmiendo afuera porque no lo aguantaban en la casa. Llegó a la corporación, oramos por él, Dios me permitió orar por él y la llaga fue sanada completamente. Regresó a Bogotá a los 6 meses y ya ellos tienen un restaurante en Bogotá, restaurante muy famoso, y cuando llegó allá empezaron a mirarlo, lo ponían a atender las mesas al principio, después fue el administrador del restaurante y él fue tan consagrado a Dios que se unió a la iglesia En Tu Presencia en Bogotá y ahora le tienen oficina a él y a la esposa, que después de que se fue de aquí la compañera, o él se casó luego, los dos se graduaron y tienen oficina de consejería para ayudar a salir de la droga a los caídos en ese flagelo. Es alguien importante en Bogotá en este momento y es un hombre agradecido que se acuerda de la corporación El Hermano. Esos son milagros, no solamente milagros de la sanidad, de sanado de esa llaga varicosa, sanado del alma, del cuerpo, pasó a ser una gran persona y ahora sanando a otros, y es de los poquiticos que mandan ayuda a este servidor desde allá. Dios hace cosas
hermosas. Milagros hay por cantidades, cantidad de milagros. Gentes que fueron sanadas de hernias, de úlceras. Pero tan pronto vieron que yo no la voy con los ídolos de los estadios, se fueron a un lugar donde allá sí los aplauden y están en esa comunicación macabra, que no puedo compartir el corazón con otra persona. Como dice ese latinoamericanos, yo no los quiero. Yo cuando doy el mío, lo doy entero, la. Tremendo. Si usted se va a casar para tener otro amor, mejor quédese como está. O pídale a Dios que usted sea una persona abstemia, pero no haga eso. No se puede partir el corazón. Y bien dice el Señor cuando sanó 10 leprosos. ¿Por qué sale esa enseñanza tan hermosa que el Señor sanó a 10 leprosos? Y solamente uno de ellos regresó a darle las gracias. Y eso está escrito en la Biblia, y también está escrito de que el Señor dijo, ¿dónde están los otros 9? Pues demás que eran de familias muy dispersas la una y la otra, pero lo hizo para que quede grabado en las Escrituras. Amén. Para que quede grabado en las Escrituras. De manera que Dios me ayude a ser fiel a las personas que nos ayudan, que nos aportan, que ayudan a rehabilitar a la gente. Yo estoy hablando de ayudar para rehabilitar a la gente. Que para mí, yo, gracias al Señor, que como hijo de Dios, lo tengo todo. Gloria a Dios. Mi padre es un rey, mi padre me da lo que yo necesito. Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces miremos que el Señor mandó a que se predicara el Evangelio. Miremos lo que dice Romanos, el capítulo 1 del libro de Romanos. No, vamos a buscarlo por acá, que no lo tenía separado. Y nos dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 18. Nos dice la Escritura que una enseñanza muy, muy extraordinaria y muy maravillosa. Vamos a buscarlo aquí en el celular. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios contra los que son injustos. A ti te sacó del pecado. Puede que no haya sido la drogadicción, puede que no haya sido de la delincuencia. ¿Quién sabe de qué te sacó? Pero te sacó de algo. Amén. Porque no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Gloria a Dios. No hay justo ni aún uno. Y Él te sacó del infierno. Porque mira, analizando bien, el haber recibido a Cristo en el corazón, ya no vamos a ir al infierno. Ya no vamos a ir. El Señor nos tiene una corona, pero no una corona china, sino una corona celestial, hermano. Amén. Una corona celestial, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es ser injusto retener esa verdad y no gritarla a diestra y a siniestra, a toda tu familia, tus vecinos,
a todos, toda la gente de tu alrededor. Grita esa palabra. Si te sacan de la herencia, Dios te da una herencia más grande. Amén. Si te rechazan, Dios no. Dios antes te recibe en sus brazos. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es conocer la verdad y callarla. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una injusticia detener la verdad. Es una gran injusticia detener la verdad. Hay que analizar bien. Yo leí esto desde la primera vez que leí la Biblia y esto me estremeció. Yo pasaría a ser impío contra toda impiedad, o es decir, contra todo impío e injusto de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe? Cuando usted le está hablando a alguien de Dios, está diciendo que hay arrepentimiento, que hay una nueva vida, que hay un gozo maravilloso. La carrera más grande que Dios me ha permitido hacer en mi vida. Pues yo hice el bachillerato, yo hice carrera haciendo muchos estudios de instituto bíblico, pero la carrera más maravillosa de mi vida es haber conocido a mi amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Que me sacó de allá. ¿Ustedes creen que a mí se me olvida de dónde me sacó el Señor? A mí no se me olvida. Yo me acuerdo y me estremezco cuando me acuerdo la vida que estaba llevando. Entonces yo tengo una obligación moral y un agradecimiento profundo hacia mi amado, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y me dice, entonces, ¿qué usted anhela en este mundo? Yo anhelo llegar a la meta. Yo me acuerdo cuando yo corría maratones, yo fui atleta más de 20 años aquí en Colombia, especialmente en Medellín. Y cuando salíamos para la maratón completa, que era 42 kilómetros, 195 metros, pues uno se preparaba muchos meses preparándose. Pero en la carrera, los últimos kilómetros eran duros. Cuando uno llega a los 10 kilómetros, siente que se deleitaría en sentarse más bien que en seguir. Pero la meta, hasta el final, hasta llegar, hice por una cosa terrenal y humana, como era lo que yo practicaba antes de ser cristiano, y lo sigo practicando para el ejercicio físico, porque yo no soy enemigo del ejercicio físico, soy enemigo de la adoración a los ídolos. Y si uno se desesperaba, cuando ya faltaban los 2 últimos kilómetros, eran enormes, se volvían larguísimos. Pero ahora, la meta es hacia el cielo. Hablarle a mucha gente de Jesús. Hablarle con entrega, con devoción, con ahínco. Decirles, Cristo vive. Él es el Señor. Yo grito, no sé los que han ido al parque y me han oído gritar el Evangelio junto con las personas que me acompañan últimamente y desde antes.
grito, Jesús es el Señor. La vida se compone, se arregla y las perspectivas son hacia las calles de oro, mar de cristal, viendo al Señor Jesús. Alguien me preguntaba, ¿y entonces uno allá vuela? ¿Allá camina o vuela así por el aire? No, es que allá hay un gozo maravilloso, permanente. Aquí el cuerpo tiene que hacer ejercicio, caminar diario, hacer ejercicio, que era 1 hora diaria, al menos 5 días a la semana, para mantener buen estado físico. Pero allá en el cielo es un gozo que no hay palabras para explicarlo. Es algo que no lo toma la razón humana, pero es una delicia estar al lado de nuestro amado, bendito Señor Jesús. También me preguntaban, ¿uno va a ver allá los seres queridos? Sí, uno va a ver allá los seres queridos, con una diferencia, que allá el amor es tan inmenso hacia todos que uno si ve la mamá, ve la esposa, la mujer ve el esposo, ve los hijos, y es tan grande el amor hacia todos, que es igual, es el mismo amor. Tal vez usted no lo logre percibir, o no lo logre entender, porque uno aquí se aferra a la familia. Mi mamá, voy a ver a mi mamá, porque es una obligación moral que Dios pone en el ser humano. La que lo dio a luz, el que lo dio a luz, el que fue el papá, los hermanos, los familiares, los hijos. Es una obligación moral. Pero delante de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. Ojalá que por igual, aunque humanamente no es factible. Pero sí debemos de amar a los débiles, a los caídos, a los enfermos, a los desesperados. Amarlos. Qué privilegio me ha dado Dios de, en vez de empezar a recoger plata y dejar la gente con hambre, dejar las sedes sin alimento, más bien recogiendo para llevar alimento, vestuario. Es una alegría ver a un indigente quitarse los chiritos y ponerse su ropita nueva o en muy buen estado. Llevar el mercado para las sedes. Eso produce alegría. No crean que yo lo hago como una máquina, maquinalmente. Hombre, que se acabó el mercado en la finca, ahora es una, antes teníamos 10, ahora es una. Se acabó el mercado. Yo digo, no, aguanten. No, a luchar y a orar a Dios que envíe gente que nos dé los recursos y llegar allá con verlos descargar el mercado a los más fuertes allá. Una alegría muy grande, muy enorme. Es maravilloso Dios que nos da el sentir, aunque yo soy el más indigno de todos los pastores, pero siento mucha alegría cuando una persona se rehabilita. Cuando me encuentro a alguien rehabilitado, así no me agradezca a mí, porque no me va a agradecer. Escrito está, 1 por 1000, si acaso. Pero no importa verlos salir de allá, de ese abismo, de la droga, de la borrachera, ver hogares organizados. Eso es una corona que no la merezco, que no la merecemos. De todas maneras, recuerde, es una injusticia, es algo muy grave que usted conozca la palabra de Dios,
se siente a la tele. Uy, qué atrevimiento. Puede conocer la palabra, se va a ensuciar, se va a contaminar. Y después le dice a Dios, no, Dios, era que esas novelas eran muy buenas, emocionantes, tenían hasta sexo y todo, violencia. Eso es ser corrompido. Yo conozco familias que saben del Evangelio hace 40 años, porque desde que yo conocí al Señor, empecé a conocer familias cristianas, entre comillas, y viven en la ruina. ¿Por qué? Porque el televisor es su amor. Ahí vacían lo poco que reciben en la iglesia, lo vacían en el televisor. Son indolentes, corrompidos, que dejaron la gloria de Dios por la maldad. Que Dios te guarde. Que estos días de este virus lo usemos para orar. Amén. Para que la gente se arrepienta. Y de pronto para que se vaya el coronavirus también. Pero no es la misión. La misión es lo que Dios quiere. Es que la gente se convierta. Amén. Que la gente le reconozca. Sepan que hay un Dios que fue el que nos dio la vida y nos puso en este mundo tan extraordinariamente hermosa la creación, aunque lo habitan o lo habitamos personas que no merecemos estar en este paraíso. Amado hermano, amada hermana, muchas gracias por tolerarme. Hay mucha gente que siente que voy a predicar y salen corriendo. Dicen, este me va a recordar mis pecados, este me va a acusar, este me va a censurar. Pues déjame decirte, cada vez que predique, de pronto te vas a sentir así. Pero si tú eres un verdadero cristiano, te vas a gozar y vas a decir, es verdad, hay que luchar por salvar uno más, otro más y otro más cada día. Y darle la gloria al Señor que no nos dejó morir en la peste del pecado y de la maldad donde andábamos. Muchas gracias a los que están viendo este programa o a los que lo van a ver más adelante. Muchas gracias. Y gracias a la Iglesia Centro de Alabanzas, a todos los miembros de allá, los que ellos siempre están viendo